Ok, entonces vamos a hacer las características de las condiciones de un cubo donde los valores de las resistencias R1 es igual a R2 y todas son iguales a R12 y todas van a tener un valor de 33 ohms a una potencia, para hacerlo desde el punto de vista experimental, de 5 watts. Por lo tanto, tenemos la fuente de tensión y nos pide determinar la resistencia que vamos a tener entre el punto A y B, que viene siendo la resistencia total del circuito. ¿Ok? Entonces, esas condiciones de esas características que se nos plantean en el problema, entonces vamos a nosotros a hacer ahora ya por medio del análisis, ya no es una teoría de los circuitos. La teoría de los circuitos lo hicimos la vez pasada, ya haciendo las transformaciones de las conexiones de los circuitos T que teníamos, lo transformamos a circuitos pi, y ustedes recordarán que sacamos una doble transformación, un circuito pi y un circuito T, y ahí hicimos la reducción y llegamos al planteamiento del problema, pero eso era entre el punto A y el punto D. Nosotros lo determinamos ahí haciendo esa acción. Voy a hacer ahora el análisis, pero entre otras terminales. Esto mismo que voy a hacer con el análisis se cumple con la teoría, haciendo las respectivas transformaciones y eligiendo los nodos para poder tener este resultado. Entonces combine las dos acciones, teoría y el análisis, para concretar el conocimiento real de este ejercicio. Y esto es en forma generalizada, no es exclusivamente para el cubo con iguales valores de resistencias. Quiero ser muy claro y enfatizar, quiero dar gracias, muchas gracias, y reconocer la calidad de personas y gentilezas que tiene el ingeniero Jesús Álvarez Manfres. Es un ingeniero electricista jubilado de la hermana República de Venezuela. Es una persona que apoya y da comentarios desde el punto de vista constructivo del conocimiento. A mí me ha servido bastante como maestro el poco tiempo que tengo de conocerlo, y hemos estado a veces diferiendo en ciertas acciones, pero todos llegamos al conocimiento y al resultado de estos videos que queremos que sean, ¿sí?, de mucha utilidad. Sé de antemano que pocos son los interesados en la carrera de ingeniero electricista electrónico, y sobre todo yo soy un ingeniero electricista al igual que el ingeniero Álvarez. Nosotros hacemos el detalle desde el punto de vista eléctrico, no desde el punto de vista físico, que es mucha diferencia, ni electrónico. Lógico, él es más acciones en este tipo, pero es una persona que cualquiera que ustedes puedan tener su apoyo, lo recomiendo. Bueno, después de este spot, vamos a seguir con nuestro circuito. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Ahora vamos nosotros a plantear el circuito. Y primeramente, antes que todo, para hacer el análisis de nodos, yo debo contemplar y definir los nodos. Tengo el nodo 1, el nodo G, todos los nodos que tengo en este cubo. ¿Y qué es lo que sucede en este cubo? Para hacer el análisis de nodos, deberemos elegir un nodo de referencia. Y el nodo de referencia que vamos a elegir nosotros es aquí en este punto. Este será nuestro nodo de referencia, aquí. Por lo tanto, teniendo este nodo de referencia, ¿qué es lo que va a pasar? Haciendo el análisis de nodos, nosotros cuantificamos el número de nodos que tenemos en nuestro circuito. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teóricamente, el número de ecuaciones es igual al número de nodos menos 1. Por lo tanto, tengo 8 nodos menos 1, voy a tener un análisis de 7 ecuaciones.
Pero ¿qué es lo que resulta ahora en nuestro caso? Nosotros tenemos una fuente de tensión que está entre el nodo A y el nodo B. A esas características se le conoce, cuando una fuente está entre ambos nodos, se le conoce como un supernodo. Entonces, al tener esta acción del supernodo, nosotros ya vamos a establecer inicialmente una ecuación que me va a decir lo siguiente: que la tensión que voy a tener en el circuito, la tensión, el voltaje A menos el voltaje B, va a ser un valor de tensión B. Cualquier valor que ustedes le pongan al circuito, se cumple la ley de Ohm, que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, se va a cumplir. Para nuestro caso, ¿qué es lo que sucede? Vamos a definir que el voltaje de la fuente sea de 100 volts. Lógico, es teoría. Si yo tengo esta característica de los 10 volts, yo voy a tener una resistencia de 5 watts. Lógico, la vamos a quemar. Pero estamos hablando del dato en el pizarrón. Cuando pasemos a hacer las características físicas, ¿sí?, y experimentales del laboratorio, entonces nosotros vamos a poder definir, y compensativa en proporción va a dar el mismo valor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? En lugar de tener ya ese número de ecuaciones, yo ya establecí aquí una ecuación. Aquí ya tengo esta ecuación, que de aquí yo puedo expresar el voltaje A es igual a 100 más el voltaje B, o el voltaje B, despejándola ahí, va a ser igual a 100 menos el voltaje A. ¿Sí? Sería así nuestra ecuación. Yo paso esto para aquel lado, sería voltaje A menos 100. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la primera acción, ¿sí?, y paso a seguir. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Inicialmente yo debo establecer un sentido de corrientes en forma real, no en forma convencional. ¿Por qué? Porque los electrones que van a salir del potencial positivo van a tender a recorrer el circuito y regresar a esta acción. Por lo tanto, yo tendré que aquí la corriente total o la corriente de la fuente, la corriente que va a salir es la misma que va a entrar. Eso es indudable, la ley de la física, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder pues ahora? Vamos nosotros a establecer un sentido de corriente en cada uno de los nodos. Yo recorro la corriente aquí de la fuente va a llegar aquí una corriente IF, esa corriente va a llegar a este nodo, parte va a salir, parte viene para acá y parte viene para acá. ¿Estamos de acuerdo? La ley de las corrientes, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Por lo tanto, aquí establecemos nosotros, le damos una característica, tengo la I1, la I2 y la I3. Esto es lo que respecta al nodo A. En el nodo G, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esta corriente va a estar entrando, llega a este nodo, parte va a salir y parte va a salir de aquí de este lado. La corriente que entra deben estar saliendo las corrientes que salen. ¿Estamos de acuerdo? De allí establecemos una corriente I2, que es la misma que aquí. Aquí le pongo una corriente I7 y aquí tengo una corriente I11. ¿Estamos de acuerdo? Recorremos el circuito, llego al punto C, y tengo una corriente que está entrando, una corriente que estará saliendo, y aquí también la corriente estará saliendo, y nosotros la denotamos aquí, la corriente en este punto, la corriente I7, la corriente I5 y la corriente I6. Entonces estamos viendo que los electrones están saliendo del positivo, y todos estos electrones de ambos sentidos van a tender a regresar por la acción del negativo de la fuente. Por tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí va a haber una corriente que es la de 45, yo establezco aquí otra corriente, y esa corriente que viene aquí es la corriente misma de la fuente, la que salió del positivo. Por lo tanto, aquí yo establezco en esta ecuación, en este punto, establezco lo siguiente. Aquí yo puedo tener aquí la acción. Observemos aquí este sentido. Si yo lo recorro para acá, ¿qué es lo que va a pasar? Esto está mal asignado, porque estos electrones van a tender a salir por el negativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Esta corriente debe estar entrando aquí. Aquí tengo que tener también una corriente que está entrando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo tengo las características, que aquí tengo la I5, aquí la denoto como la I4, acá la denoto como la I6.
¿Qué es lo que va a pasar en el nodo D? Va a haber una corriente que está entrando, una corriente que está entrando y esta corriente aquí que está saliendo. Se está cumpliendo la ley, las corrientes que entran y todas las corrientes que salen. Nunca vamos a tener nosotros que una corriente tenga aquí sí, otra corriente aquí, todas estén entrando, porque entonces es un choque de electrones que cuidado, debe haber dónde van a salir esos electrones, debe haber otra terminal, para que se cumpla la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nodo nos falta? El nodo D. En el nodo tengo una corriente que está entrando, una corriente que está saliendo, que le llamo la I10, le llamo aquí una corriente I7. Y estamos estableciendo todas las corrientes y observemos aquí el neutro, ¿sí? El nodo de referencia. Creo que ya establecí todas las corrientes de ánodo, todas las corrientes de nodo. Ya establecimos la acción de las corrientes. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes en cada uno de los nodos. Entonces, por lo tanto, vamos a plantear el nodo A. ¿Qué pasa en el nodo A? Tengo una corriente que está entrando, que es la corriente de la fuente. Tengo una corriente que está saliendo, que es la corriente I2. Tengo una corriente que está saliendo, que es la I3. Y tengo una corriente también que está saliendo, que es la I1. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está el planteamiento en el circuito. Regreso a mi circuito y aquí tengo el nodo A. La corriente de la fuente está entrando, sale corriente 1, sale corriente 2, que es lo que tengo aquí establecido en dicho nodo. Por lo tanto, establezco la ley de Kirchhoff de corrientes. Me dicen que las corrientes que entran es I de la fuente es igual a I1 más I2 más la I3. Ya establecí ahí la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Pero qué me dice la ley de Kirchhoff de corrientes? Ahora tengo que determinar las corrientes parciales. Por lo tanto, tengo que la corriente de la fuente va a ser igual a ¿qué? A la corriente I1. ¿Qué es la corriente I1? La corriente I1, lo voy a establecer aquí, la corriente I1 es el voltaje de A con respecto al voltaje que E. Entonces me va a decir que es el voltaje A menos el voltaje E, el voltaje A menos el voltaje E, sobre el valor de la resistencia, que en este caso son 33 ohms, más la corriente I2. ¿Cómo establezco de igual manera la corriente I2? Que va aquí del nodo A al nodo G. Entonces será un voltaje A menos el voltaje G sobre los 33 ohms, más la I3. La I3 va del nodo A al nodo E. Entonces, ¿qué será eso? Voltaje. ¿Qué será ese voltaje? Perdón, la I3, esta es la I3. ¿Cuál será la I3? Vamos al circuito porque es importante ver ese punto. La I3 va del nodo ¿a dónde? Al nodo de referencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cómo será ese voltaje en la I3? Pues será el nodo A con respecto al neutro y es el nodo 3. Ahí tengo la ecuación 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? El sistema está abierto para cualquier tipo de comentario. Estamos de libreta abierta, no se preocupen. ¿Sí? Entonces ya tengo esta ecuación en el nodo A. Ahora vamos a hacer el estudio porque aquí tengo una corriente de la fuente. El estudio en el nodo ¿qué? Vamos a establecer aquí en el nodo B. Tengo el nodo B en esta parte. Tengo una corriente que está entrando, que le llamo una corriente I5. Tengo una corriente que está entrando, que le llamo la I4. Está una corriente que está entrando también, que le llamo la I6. Y la corriente que está saliendo, que es la I de la fuente. Voy a establecerlo en el nodo B. Entra la corriente I5, entra la corriente I4 y entra la corriente I6 y sale la corriente a la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces volvemos a establecer nuestras corrientes parciales y la ley de Kirchhoff de corrientes en ese nodo. ¿Qué me va a decir esto? Que la corriente que sale IF es igual a I6 más I4 más I5. ¿Ok? Para que se cumpla la ley de Kirchhoff de corrientes. Por lo tanto, establezco las características parciales y yo tengo que la corriente de la fuente va a ser igual al voltaje
del nodo B con respecto al nodo B sobre los 33 más la I4 será BC menos el voltaje del nodo B con respecto a la resistencia más el voltaje F menos el voltaje B sobre 33. Ahora, ¿qué resulta? De esta ecuación 1 con respecto a esta ecuación 2, yo tengo el valor, ¿sí?, de la fuente. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Podemos igualar las dos ecuaciones. E igualando la ecuación 1 y la 2, quiero ser muy claro. Algunos autores establecen para este estudio, para esta ecuación, que se deberá quitar la fuente de tensión en el supernodo. Se quita la fuente de tensión, y se sustituye por un circuito puente. Y ahí establecen todas estas corrientes. Y a esa ecuación le vamos a llamar, se le llama la ecuación del supernodo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahora, igualando las dos ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a tener? Yo igualo las dos ecuaciones y ahora tendremos, disculpen, ¿sí? Porque pues hay que echar mano de estas acciones. Entonces, yo tengo que la ecuación ahí en el nodo B va a ser que el voltaje de... Aquí ya tengo la ecuación, tengo las dos ecuaciones y las voy ahora a igualar. Igualando las dos ecuaciones voy a tener lo siguiente, que 3BA sobre 33 más 3BB sobre 33 menos el voltaje sobre 33 menos el voltaje G sobre 33 menos el voltaje D sobre 33 menos el voltaje C sobre 33 menos el voltaje F sobre 33 igual con 0. Por lo tanto, esa igualdad se nos va con estos valores y yo tengo la ecuación de esta manera. Esta es la ecuación, la vamos a llamar la ecuación 3. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora nos vamos para este lado. Le llamo yo la ecuación 3. Por lo tanto, ahora vamos a establecer nosotros la característica en el nodo C. Vamos a ver qué sucede en el nodo C. Establecemos la característica de nuestro circuito y observemos el nodo C. ¿Dónde está el nodo C? El nodo C está aquí. Entra la corriente I7, sale la corriente I6 y sale la corriente I5. Entonces, ¿cómo vamos a establecer ahí la ley de Kirchhoff de corrientes para ese nodo? Entonces, aquí tendremos lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar para el nodo, en este caso que vamos a ver, que establecimos que era el nodo C? ¿Qué establezco en el nodo C? Yo tengo una corriente que está saliendo, que le llamo la I6, tengo una corriente que está entrando, que le llamo la I7, y una corriente que está saliendo, que le llamo la I5. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar ahí en esa acción? Yo tendré que la corriente que entra I7 y sale la I6 más la I5. Por lo tanto, al sustituir valores, yo voy a tener ya la ecuación estableciendo las corrientes parciales. Voy a establecer aquí una ecuación que va a ser que 3 BC menos B, su índice B, menos BG es igual con 0. Y esta sería la ecuación 4. ¿Ok? Ahora vamos a establecer la ley de Kirchhoff de corrientes para el nodo correspondiente, que sea el nodo E. ¿Qué sucede la acción en el nodo E? En el nodo E, ¿qué es lo que sucede? Tenemos lo siguiente. Tengo el nodo E, que tengo una corriente que está saliendo, que le llamo la I10, una corriente que está saliendo, porque así lo denotamos nosotros, y 9, que está entrando una corriente I1. Y aquí nos va a decir que la corriente I9 que sale más, esta va a ser la I9 más la I10 que está saliendo, es igual a la I1 que está entrando. Estableciendo ahí las corrientes parciales, vamos a establecer que 3BE menos BD menos BF
menos BA, esto es igual con 0, y esta es la otra ecuación, y le llamamos la ecuación 5. Ahora haremos el estudio de la siguiente manera, en el nodo D. ¿Qué establecemos en el nodo D? Tengo una corriente aquí, si ahorita lo proyectamos en el circuito, que yo le llamo una corriente I6, está entrando una I8 y está entrando una I9. Vamos a verlo en el circuito. Tengo el nodo D lo tengo aquí abajo. Está entrando una I7, está entrando una I8 y está entrando una I6. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, establezco ahí mi ecuación y establezco la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Qué nos va a decir la ley de Kirchhoff de corrientes? Que la corriente, ¿sí?, que tenemos ahí, tengo la corriente que está entrando en el nodo 9, que será I9 más I8, eso es igual con I6. Estableciendo las corrientes parciales, vamos a encontrar nosotros que será menos 3 el voltaje B más el voltaje E más el voltaje B, esto es igual con 0, y esa es la otra ecuación que le llamamos la ecuación 6. Por lo tanto, observemos, ya tenemos el estudio de todos los nodos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Deberemos establecer nosotros las características de la ecuación, ¿sí?, de este circuito. Por lo tanto, aquí nos falta el otro, el nodo F. ¿Qué sucede con el nodo F? En el nodo F tendremos nosotros una corriente que está entrando, otra corriente que está entrando, que le llamamos aquí la I11, aquí la I10 y por acá la I4. Vamos a establecer en el nodo F. En el nodo F tenemos aquí lo siguiente. Aquí tengo el nodo F en este punto y observemos, tengo la corriente I10 que está entrando, la corriente I11 que está entrando y la corriente I4 que está saliendo, que es lo que tenemos nosotros en el circuito, en esta parte del circuito. ¿Sí? Ok, entonces ahora ¿qué establecemos? Que las corrientes que entran, I11 más la I10 es igual con la I4. Ok, estableciendo aquí nuestras características del circuito, aquí reacomodando la inmobiliaria para poder hacer mi exposición. Ayer la hicimos, pero tenemos un joven estudiante, no me gustó el video, no me gustó la manera en que llevé la explicación, porque todo estaba escrito. Yo no soy maestro que vengo y agarro un proyector, un cañón, un acetato de lo ya hecho, porque lo único que estoy haciendo es estarlo leyendo. Yo aquí me gusta estar conjuntamente con mis estudiantes, estar viendo y haciendo el circuito, lo que estoy haciendo y generando comentarios. Ahorita no tenemos alumnos, estoy haciéndolo en vacío, pero bueno, aquí nos prestamos para la mejor comprensión y a explicación de estos ejercicios. Por lo tanto, ahora yo establezco aquí en el nodo F, nos va a dar una ecuación que va a ser menos 3, el voltaje F, más el voltaje E, más el voltaje G, más el voltaje B igual con 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo la otra ecuación, la ecuación 7. Ya tengo el sistema de ecuaciones. Lo podemos hacer en forma matricial y nuestros valores, nuestros resultados. Voy a establecer aquí las ecuaciones en este punto. ¿Cómo tendríamos las ecuaciones con resultado? El voltaje A menos el voltaje B es igual con 100. La siguiente ecuación sería 3BA más 3BB, que eso sería igual, bueno, aquí menos, para igualarlo, menos el voltaje E, menos el voltaje G, menos el voltaje D, menos el voltaje C, menos el voltaje F, es igual con 0. Ahí tengo una ecuación.
la otra ecuación, que en este caso sería la ecuación, bueno, en este caso sería la ecuación 3. La ecuación 4, ¿qué nos dice? 4 nos dice lo siguiente, que es 3bc, sí, la ecuación 2, perdón, la ecuación 2, bueno, aquí van, la ecuación 1 no es el valor, porque si me voy a distraer. Yo tengo aquí la otra ecuación, es que 3bc menos bb menos bg es igual con 0. La otra ecuación que nos dio me dio menos 3bd más voltaje F más voltaje B es igual con 0. El voltaje 3BE menos BD menos BF menos la BA es igual con 0. Si estamos viéndolo bien, vamos ahora a bajarle aquí. Ahora continuamos con nuestra explicación. Y ahora tenemos que el voltaje aquí menos 3BF más BE más BG más BB es igual con 0. Y por último tenemos que menos 3 voltaje G más BA más BC más BF, eso es igual con 0. Y tengo el sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones nos va a arrojar los siguientes resultados. Los siguientes resultados que nos va a dar que el voltaje A es igual a 40 volts, el voltaje B es igual a menos 60 volts, el voltaje C es igual a menos 20 volts, el voltaje D es igual a menos 20 volts, el voltaje F o E, perdón, es igual a 0 volts, el voltaje F es igual a menos 20 volts y por último el voltaje G es igual a 0 volts. Y estas son las respuestas de las tensiones de nodos, ¿ok? Y ahí tenemos ya nuestras tensiones de nodos. Ahora, no nos resta más que lo siguiente. Para poder determinar la resistencia del circuito, me voy a esta última parte. ¿Qué es lo que va a pasar? La importancia de los pizarrones. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Lo único que voy a hacer es poder aplicar la ley de Ohm para determinar la resistencia. ¿Qué me va a decir esto? Que la resistencia total va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total. ¿Cómo determino la resistencia total? ¿Sí? Perdón, aquí entre la corriente total. ¿Cómo determino yo esa corriente y cómo determino yo esa resistencia? La corriente va a ser igual a la corriente de la fuente. ¿Y cómo establecemos la corriente de la fuente? Con una ecuación que hicimos por acá. Y esa ecuación que hicimos por acá va a ser I1 más I2 más la I3. Ya la establecimos allá, establecemos las corrientes parciales y esas corrientes parciales nos van a dar un valor de que la corriente, ¿sí? Va a ser igual, la corriente en la fuente va a ser igual a ¿quién? Aquí obtengo que es el voltaje sobre la resistencia. Este va a ser, nos va a dar un voltaje de acuerdo a esta característica que va a ser el voltaje de la fuente, que son 100, sobre las características de la resistencia. La resistencia en nuestro circuito, ¿de qué valor tendrá? Nos tendrá un valor de 33 y observen, este valor, si yo lo tomo como de la fuente, incorrecto, porque yo tengo el voltaje, que es el voltaje que voy a tener allí, que va a ser un voltaje, aquí me va a dar 3 VA menos BE menos BG, y esto va a ser igual a 3 por 40 sobre 33, y aquí va a ser, aquí de acuerdo, esto es nulo porque no va a dar 0 de acuerdo a esto, y yo tengo que la corriente de la fuente debe ser de 3.63 amperes. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con las características de la resistencia entre los puntos A, B? ¿Qué será qué?
el voltaje de la fuente, ¿sí? ¿Qué nos va a dar ese voltaje de la fuente? El voltaje de la fuente voy a tener que son sobre la corriente, que es igual a 100, que le voy a aplicar sobre la corriente 3.6363, por lo tanto la resistencia AB solicitada va a ser de el siguiente valor, de 27.5 ohm. Ese es el valor que la resistencia que vamos a tener. Lo podemos sacar en porcentajes, ¿sí? Como lo hacen muchos autores. ¿Cómo lo haría en porcentajes? No traigo mi calculadora, pues nomás es hacer, ¿sí?, lo siguiente, que con las características de esta resistencia, pues ¿qué es lo que va a pasar? Podemos establecer las condiciones en porcentual. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sería la solución de nuestro planteamiento en el circuito. Aquí lo tenemos, lo podemos ir haciendo, ¿sí? Nos vamos a ir desde el inicio para poder entender las cuestiones del desarrollo. Aquí tengo el circuito, ¿sí?, el cubo, y puedo insistir, esto es análisis para cualquier valor de resistencia que tenga el circuito, ¿sí? Ahí tengo el planteamiento, ahí tengo el planteamiento de las ecuaciones, su respectivo desarrollo, ¿sí? Corrientes, ley de Kirchhoff de corrientes parciales en función de su tensión y la resistencia, y aquí estamos armando nuestro circuito. Aquí lo armamos, lo vamos planteando para que vayan ustedes entendiendo el seguimiento. ¿Sí? Ahí tengo todos los valores, tengo las condiciones y tengo ya aplicando la corriente de la fuente en función a los valores ya definidos con la ley de Kirchhoff. ¿Ok? Aquí tengo ya el planteamiento y la solución. Ok, qué importante, qué bonito, qué bello es este planteamiento. Ya en forma. Ahora, más bello y más bonito se me va a hacer a mí cuando yo haga este circuito y lo lleve al laboratorio, lo pueda comprobar. Para mí sería el complemento generalizado de la enseñanza, la conclusión a esta enseñanza, el cariño y el deseo de poder, ¿sí?, realizar para que nuestros estudiantes, los jóvenes que se interesen por esta materia, tengan la habilidad y la destreza, pero también hay que poner parte de nosotros. No es la escuela, no es el libro, sino que somos nosotros y es el sistema en el cual nosotros deberemos adecuarnos. Pero bueno, lo vamos a llevar físicamente en forma experimental. Pero para mí, como importante, como ingeniero, no es venir y plantear esto, es tener la destreza del desarrollo de estas habilidades. Pero para mí, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que me voy a encontrar en mi vida profesional? En mi vida profesional tengo el circuito, pero en mi vida profesional, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que resolver problemas. ¿Qué es lo que sucede si en este circuito, por X causa, por X circunstancia, tenemos nosotros que aquí, en este elemento, vamos a suponer dos acciones, que en este elemento, en R4, se suceda un cortocircuito, y aquí yo tengo ya esta condición. Por lo tanto, ya me alteró las características de resistencia total, las características de corriente, y ya me alteró parte del circuito. Entonces, yo como ingeniero debo llegar a resolver y detectar dónde existió la falla. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí tenemos una protección y me va a alterar las características de mi circuito. Tengo ahí la protección en este punto. Se me va a botar la protección y me va a sacar fuera de operación el cubo, el sistema o la producción. Entonces yo como ingeniero debo de llegar a resolver el problema. Yo esto ni caso le voy a hacer. Yo no le voy a hacer caso a todas estas estructuras, sino que ya tengo el razonamiento y el pensamiento de cómo llegué a este planteamiento. Entonces yo tengo que llegar a la solución del circuito y encontrar cuál fue el problema. Y el tiempo en la producción cuesta mucho dinero.
Y hay que buscar la destreza. Ok, lógico, ya hay software que nos llegan y nos dicen, ok, no, señores, estoy de acuerdo. Yo no me voy fuera de la razón con los software. Pero si así fuera, entonces, ¿para qué existen las escuelas superiores? ¿Para qué hago yo todo este sistema si hay una enseñanza virtual, un software que llego y lo meto y ya resuelvo el circuito? ¡Qué fabuloso! No hago todo este planteamiento. Entonces, yo en 15 días doy mi curso. Entonces hay que hacer que el muchacho es ingeniero pensante, razonante, ¿sí? No es aplicante a un software. Tiene que tener la idea, tiene que tener el conocimiento. Si no, qué triste ingeniero. Ok, ingeniero triste. Ok, bueno, muchas gracias y estamos para servirle. Cualquier comentario, cualquier opinión serán bienvenidas. Yo estoy abierto al conocimiento. Yo cuando doy mi clase, yo no cierro la puerta. Yo no le puedo poner puertas a la enseñanza. Yo no paso lista. Aquí viene el muchacho a este nivel que quiere aprender, que quiere aprovecharse. Aquí no es conmigo, no, el que no tranza no avanza. Eso queda muy de fuera. Y conmigo tampoco es una ley. Aquí se está cumpliendo las leyes. Yo no quiero cumplir aquí la ley del mínimo esfuerzo. Pues miren, pues entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos pagan? ¿Ok? Gracias y que pasen buenos días.